allá por el año 2010, ya hace muchos años, el Señor me permitió elaborar una investigación sobre los dones espirituales. La verdad que los resultados sí me sorprendieron un poco. El 80% de los encuestados aseguraron conocer lo que era un don espiritual. Y el 20% restante dijeron que no sabían realmente lo que era un don espiritual. No obstante, de ese 80% de personas que dijeron que sí sabían lo que era un don espiritual, el 53% acertó al dar una respuesta correcta. El 37% falló en su respuesta. Un dato que es interesante es que de todos los encuestados, que eran como 60 personas en la iglesia, 6% de ellos tenía menos de un año de congregarse. El 34% ya se había congregado por más de 10 años y un 24% tenían entre 6 a 10 años. La última referencia que les comparto de esta encuesta es que de todos los encuestados, un 30% dijeron desconocer sobre cómo usar sus dones espirituales. Un 26% dijeron que ellos no servían con sus dones por descuido personal. Y solo un 9% dijeron que sí, que estaban sirviendo con sus dones espirituales. Queridos hermanos, este es uno de los temas de los cuales trata la doctrina del Espíritu Santo. Y es precisamente esta mañana que vamos a hablar sobre los temas del Espíritu. Abra su Biblia, por favor, en Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Estaba hasta el 11, pero como está tan extensa la enseñanza, vamos a verlo solo hasta el 7. La siguiente semana continuamos. Cuando encuentre el pasaje, le ruego por favor que se ponga de pie. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 7. La palabra de Dios dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cierre sus ojos, por favor, y oramos. Padre, Dios de los cielos y de la tierra, a ti clamamos esta mañana para rogarte por este pueblo, por esta congregación, por estas personas que hoy están aquí. Las trajiste, Señor, a este lugar y propósito tienes para su vida. Te ruego, Señor, que los muestres. Te ruego, Señor, que nos muestres a cada uno de nosotros para que nos veamos esta mañana. ¿Qué quieres enseñarnos? ¿Qué quieres decirnos? Tú quieres hablarnos, Señor. Y ruego, Santo Espíritu de Dios, que uses a este tu siervo para ministrar a cada persona que aquí está. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Probablemente la iglesia en Corinto le escribió esta carta al apóstol Pablo con el fin de preguntarle también acerca de los dones espirituales. Quizás siendo un poco más precisos, quizás le preguntaron sobre los profetas en la iglesia, sobre cuál es la labor de los profetas dentro de la iglesia, y también le preguntaron si
estos profetas, por ser profetas, ya eran espirituales. Quizá por ese motivo, cuando nosotros llegamos al capítulo 14, podemos ver en pantalla, versículo 37-38, el apóstol Pablo, al finalizar este tema, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Otra versión dice: si ignora esto, permanezca en su ignorancia. La NBI dice: si no lo reconoce, tampoco él va a ser reconocido. Muy bien. Si la pregunta que hicieron los hermanos corintios en aquel tiempo fue si los profetas en la iglesia actuaban siempre espiritualmente, el apóstol va a dar una respuesta en este capítulo 12. Sin embargo, no es una respuesta enfocada ni en los profetas ni en los dones espirituales precisamente. Si usted observa detenidamente el versículo 1, en la lengua griega ese sustantivo dones difiere de aquella palabra traducida también como dones en el versículo 4. Observe esta transparencia. En el versículo 1, cuando usted halla ese sustantivo dones, en griego es neumáticos, concerniente al espíritu, es su traducción. Y en el versículo 4, si ustedes vuelven a ver ahí, de nuevo aparece esa palabra dones, pero ahí sí es carisma o carisma, y significa don, regalo, dádiva. ¿Hay diferencia? Claro que sí, hay una diferencia que es notable. Ambas palabras en nuestras Biblias están traducidas como dones, y por favor anótelo porque es importante. El apóstol Pablo dice en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo no está enfocado precisamente en los dones, está diciendo: no quiero que ignoren todo lo concerniente a la actividad que desarrolla el Espíritu Santo, a los temas del Espíritu Santo. No quiero que ignoren a la obra, toda la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que les está diciendo a los hermanos corintios. Y también puede significar ese neumáticos. No quiero que ignoren acerca de las personas espirituales. Porque una persona puede tener fuertes dones espirituales, pero para nada estar viviendo en el Espíritu Santo. Muy bien, vamos a continuar. El tema de esta mañana, y preste atención, queridos hermanos, vamos a estar hablando sobre la neumatología o doctrina del Espíritu Santo. Miren en pantalla, neuma significa espíritu, viento, soplo, y ustedes saben que logos significa estudio, tratado, discurso. Es una doctrina por demás importante. Si usted está aquí y viene de alguna otra iglesia, ruego por favor que preste atención. No es nuestro deseo ofenderle, pero tenemos que decir la verdad que encontramos en la Escritura y vamos a tratar de escudriñarla detalladamente. ¿Por qué es tan importante esta doctrina? El estudio ligero de esta doctrina ha causado la proliferación de muchas iglesias carismáticas en gran error. Varias denominaciones evangélicas se han formado, incluso sectas, por el mal manejo de esta doctrina. Y aunque a algunas personas no les es muy relevante, o sea, no le ven la importancia, es totalmente importante. Si usted es una de esas personas que considera que el tema del Espíritu Santo no es tan trascendental, yo le sugiero que compre el libro Fuego Extraño o el libro Caos Carismático de John MacArthur. En dichos libros, el pastor MacArthur, que ya está con el Señor, hace una denuncia teológica sobre el abuso de estos dones en la iglesia carismática, el movimiento carismático, en el pentecostalismo. Y MacArthur dice: todo esto es una afrenta, todas estas prácticas en verdad son una afrenta contra el Santo Espíritu de Dios. Y lo demuestra a través del libro. Pablo dice en este versículo 1:
No quiero que ignoréis acerca de los temas del Espíritu Santo. Y presten atención, porque esa palabra ignorar significa, no quiero que no entiendan, que no sepan, que no hagan caso sobre los temas del Espíritu Santo. Es muy delicado el tema, muy delicado, hermanos. Hablar sobre los dones espirituales o actividades del Espíritu es como el bisturí en manos de un médico. A usted le puede sanar y curar, pero déle el mismo bisturí a un niño y él puede herirse y puede hasta matar. Hay iglesias que cada semana están viviendo un tremendo desorden y ellos están atribuyendo este desorden al Santo Espíritu de Dios, y no es bíblico. A Dios no le agrada el desorden. Y en estos 3 capítulos, porque Pablo les dedica 3 capítulos a explicarles a los corintios las actividades del Espíritu Santo, sobre todo enfocado en los dones. Pero si usted aún no me cree la peligrosidad del mal manejo de la doctrina del Espíritu Santo, le voy a poner un ejemplo. En los 80 hubo en Estados Unidos un llamado movimiento de discipulado. Los pastores, así se hacían llamar ellos, afirmaban recibir dirección del Espíritu Santo sobre con quién debían casarse sus discípulos. Resultado, numerosas parejas se casaron sin atracción mutua ni convicción personal, simplemente por obediencia profética, lo decían ellos. Ese movimiento colapsó bajo críticas de autoritarismo y manipulación espiritual. Pero solo coja su celular. El otro día veía un video que en el título decía: esto sí es adoración. Allí había un sujeto que hacía unos bailes tipo baile de salsa de los hermanos costeños, amigos costeños. Y mientras él bailaba y bailaba, todo el mundo le observaba. Y yo me preguntaba: ¿y adoración a quién? Si él es el centro de atracción de ese lugar. La pseudo libertad, ese fluir del Espíritu Santo, si quizá usted no lo ha investigado, no nació sino hasta 1906. Y desde allí empezó a distorsionarse de tal manera que el orden que Dios pide en la Biblia se ha cambiado por desenfreno, hermano, porque algunas iglesias están andando desenfrenadas. Recuerden, es muchísimo lo concerniente al Espíritu Santo, las actividades del Espíritu, los temas del Espíritu. El Santo Espíritu de Dios está desde la regeneración, desde que nacemos de nuevo. Está en el bautismo nuestro del Espíritu Santo, iluminación, llenura, plenitud, dones, fruto, etc. Y Pablo hoy empieza a decir a esta iglesia: yo no quiero que ignoren. No quiero que ignoren, iglesia, acerca de estos temas. Versículo 2, vaya por favor. Hemos visto el llamado a prestar atención a la doctrina del Espíritu Santo. Ahora veamos algunas consecuencias de la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se los lleva a los ídolos mudos. Pablo les recuerda a la iglesia en Corinto que cuando ellos eran paganos, incrédulos, eran engañados. Eso significa se os extraviaba. Significa que se eran conducidos a la dirección equivocada. Y así estuvimos muchos de nosotros, hermanos, sin conocer el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Éramos conducidos, guiados a la idolatría, y no ofrecíamos la más mínima resistencia. El apóstol Pablo dice: éramos conducidos ¿a qué? A los ídolos mudos. Y es verdad. Usted podía estar sentado frente a un ídolo 10 horas y jamás le iba a decir a usted ni una sola palabra. ¿Por qué? Porque ya la Biblia ya lo enseña, pero nosotros no miramos. Observe Habacuc 2, 18, 19. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra.
Hay del que le dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Algunos dirán, pero bueno, en algunos lugares sí han hablado. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje? Pablo dice, ustedes eran llevados, se les extraviaba a los ídolos mudos. Y nosotros vimos ya en el capítulo 10 que tras de esos ídolos, ¿a quién estaban adorando los corintios? A los demonios, dice el capítulo 10. Ahí está, capítulo 10, por favor, si usted quiere revisarlo, versículo 20. ¿Qué hacían los paganos, hermanos? Los sacerdotes de los ídolos paganos, y escuche usted cómo funcionaba. Ellos estaban escuchando una música repetida. Ahí estaba la música. Y ellos empezaban a llegar a un estado de éxtasis, en un trance, inducidos por esa música y por las danzas continuas. Ya usted solo puede ir haciendo una analogía de ciertos grupos. En esos trances, ellos empezaban a decir ciertas palabras, frases. Y eso es lo que el apóstol Pablo está recalcando aquí. Dice que estos sacerdotes paganos les llevaban a ellos a que adoren a los ídolos mudos. Así que preste atención, versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Un versículo muy complicado de interpretar, hermano. Hay por ahí varias interpretaciones, pero la más acertada que encontramos es que en aquellos tiempos, dentro de la iglesia, los profetas, algunos de ellos también estaban llegando a trances extáticos, a momentos de éxtasis. Y dentro de esos momentos de éxtasis, ellos decían ciertas profecías y llegaban a decir que Jesús es maldito. Eso es anatema. Y como la gente les consideraba profetas, estaban hasta probando las palabras de estos hombres. Es muy extraño, sí es muy extraño. Sucedía dentro de la iglesia. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto. Cristo no es maldito, hermanos, Cristo es bendito. Observe Romanos 9:5. ¿De quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? ¿Qué dice ahí? Bendito por los siglos. Amén. ¿Usted entiende por qué debemos de tener tanto cuidado a lo que escuchamos? Por eso les decimos, traiga un cuaderno, anote, registre, investigue. ¿Entiende por qué hay que tener tanto cuidado con aquellas personas que le dicen que están entrando en un estado de éxtasis y que le van a decir palabra de Dios a usted? ¿Entiende por qué es tan importante que se dé cuenta de aquello? Y si hablamos en un contexto de dones espirituales dentro de la iglesia, sí, algunos profetas les estaban llegando a decir que Jesucristo es maldito. Y el apóstol Pablo, en este versículo 3, usando un paralelismo, dice, mira en pantalla, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Jamás de eso puede suceder, dice Pablo. Ninguna persona que diga que está hablando por el Santo Espíritu de Dios va a llamarle a Jesús maldito. Y luego usa este otro paralelismo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y nosotros podemos pensarlo. O sea que cualquier persona que diga Jesús es el Señor y ya tiene el Espíritu Santo. No. ¿Usted ha visto a alguien que se asusta? ¿Qué dice? ¡Ay, Jesús, qué miedo! ¿Ha visto usted? Aquí está usted mismo, lo diga. Está en una conversación y escucha algo y Jesús, no me cuente. ¿O no? O ¡ay, Señor, ni me cuente! No se refiere a esas expresiones lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, hermanos. Es más, eso es hasta pecado porque en chismes le nombran al Señor Jesucristo. En el versículo 3, el apóstol Pablo se refiere, dice que nadie va a decir a Jesús, kurios en griego, eso es
mi amo, mi Dios. Nadie puede llamarlo así si no fuera porque el Espíritu Santo se lo mostró. Porque en este pasaje la palabra llamar, ese verbo llamar, no es mencionar vanamente como todo el mundo lo menciona. ¿Sabe qué significa? Proclamar, enseñar. Significa explicar, es afirmar y defender que Jesús es el Señor. A eso se refiere. O sea que toda persona que tiene el Espíritu Santo va a afirmar, va a proclamar, va a dar a conocer que Jesús es su amo, es su Señor. A eso se refiere. Es muy distinto. Y la persona que actúa así, Pablo dice, esa persona está llena del Espíritu Santo. Esa sí tiene el Espíritu Santo. Pero ahora vamos a hacer la transición y el apóstol va a tocar ya el tema de los dones espirituales. Mire, versículos del 4 al 6. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Muy bien, prestemos atención. En este versículo 4, el apóstol Pablo ya usa en el sustantivo dones, carisma o carisma. Hay diversidad de regalos que da Dios, dádivas que da Dios. Ya difiere del versículo 1, ya lo dijimos. Ese sustantivo dones, aquí, es un regalo, hermanos. Pero observe todo el cuadro para que lo entienda. Hay diversidad de dones, pero un mismo ¿qué? Espíritu Santo. Diversidad de ministerios, pero el mismo ¿qué? Señor Jesucristo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo ¿qué? Dios Padre. ¿Qué nota hay en esos tres versículos? Está la Trinidad presente. Y hay ocasiones que nosotros cuando hablamos de dones espirituales pensamos que solo está involucrado el Espíritu Santo. No, Pablo dice no está involucrado solo el Espíritu Santo, está involucrado el Señor Jesucristo y está involucrado también Dios Padre. Quizá usted desconoce toda la labor, la obra del Espíritu Santo. Pero aquí el apóstol Pablo nos va a enseñar que las tres personas de la Trinidad están involucradas en los dones espirituales. Y preste atención, miró que se repite, ¿qué palabra se repite 3 veces? Bueno, hay 2. Diversidad. Diversidad es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento esta palabra, aquí. Y significa asignación, significa distribución. Yo recuerdo que cuando era niño, muy pequeño, y mi mamá y mi papá iban a sus empresas en Navidad a retirar el regalo de Navidad, los juguetes que les daban. ¿Alguien vivió lo mismo? ¿Sí? ¿Cómo éramos nosotros como niños esperando el regalo? Nuestros ojos se nos salían de las cuencas buscando cuál era mi asignación, cuál era mi distribución, qué era lo que me estaba yendo a tocar a mí de regalo. Es más, hasta ahora cuando le celebran el cumpleaños a usted y no vio ese momento, ¿es verdad o no que se acaba la reunión y antes de ir a dormir, qué hace? Voy a ver mis regalos, voy a ver qué me han traído? Sí. Y el apóstol Pablo dice, hay diversidad de dones, son muchas las asignaciones, las distribuciones del Espíritu Santo. Y ahora lo que yo me pregunto es ¿por qué los regalos del Espíritu Santo ni siquiera quiere abrirlos para ver qué le ha asignado a usted? ¿Sí sabe lo que el Señor le asignó a usted? ¿No le gusta el regalo de amor del Santo Espíritu de Dios? ¿Por qué lo tiene archivado en su closet sin siquiera abrir el papel de regalo? Ahí está guardado. Cuando fue dado con profundo amor. El Señor ya asignó a cada creyente, a cada verdadero creyente, al menos un don espiritual, hermanos. La Biblia habla de 20, pero probablemente hay más.
profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar con liberalidad, recibir misericordia, palabra de sabiduría, de ciencia, fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas, apóstoles, maestros, ayuda, administración, evangelistas, pastores. Vamos a ir desarrollando uno por uno durante estos meses. ¿Quién da todos estos dones espirituales? ¿Qué dice Pablo ahí? Un mismo espíritu. Escucha esto también, ¿no? Un mismo espíritu. La envidia, los celos, las iras, la división, la competencia maliciosa entre los creyentes no proviene del Espíritu, hermanos. Porque el que entiende que el Espíritu Santo es uno mismo, se goza en la unidad de la iglesia y en el uso de los dones, y se pone triste cuando las cosas no salen bien, sea en el ministerio que sea. Úselo por envidia, úselo comparando, úselo para su gloria y va a herir a alguien. Úselo en amor y seguro va a edificar. Porque fue un mismo espíritu el que nos dio estos dones. ¿Entiende usted que el triunfo de mi hermano es mi triunfo? ¿Entiende que la derrota de mi hermano es mi derrota? O sea, en verdad lo está entendiendo. ¿Sí entiende aquello? Y luego continúa, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de diaconías. Esa es la palabra ministerio. De servicios. ¿Quién nos da los ministerios, según el apóstol Pablo? Jesús. Jesús es el que nos da los ministerios. Él nos asigna los ministerios. Es el mismo. Y vuelve a repetir, y es el mismo Señor Jesucristo. Voy a repetir, hermano. ¿Quién nos da los ministerios para que sirvamos? Y algunos hermanos salen corriendo antes de que el pastor les alcance. Si ya me va a decir que me haga cargo de algo, ya me va a decir mejor me voy. Ya me va a pedir que ayude en algo, mejor huyo. Hermanos, ¿quién le está asignando los ministerios? ¿El pastor? Jesús, dice la Biblia. Es el Señor, es el mismo Señor. Claro está. Mire, es interesante. Si usted estuviera en una iglesia manipuladora, que sí hay, y ahí le manipula porque le infunde miedo, le dice que si no hace tal cosa, no va a prosperar, no le va a ir bien en su trabajo, no va a recibir dinero, se va a enfermar, va a perder la salvación, le dicen algunos. Algunos les dicen, si no sirves, se te va a ir el Espíritu Santo de tu vida. Y ahí sí, por el temor, hasta pagan para que les disipulen. Nosotros aquí les decimos, venga a hacer los estudios de la vida eterna, hermano. No puede. Pero es gratis. No, gracias. Pero hay refrigerio, hermano. En otra ocasión será. Nada. Nada. Sí se da cuenta cómo somos. Y para aquellas personas que están aquí y dicen, yo no peleo, no tengo celos de nadie porque yo no estoy sirviendo en ningún ministerio. Los dones espirituales son regalos del Espíritu Santo, hermanos. Y miren lo que dice el apóstol Pedro sobre los ministerios. Cada uno según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Diaconía a los otros, sirva a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire, yo no planifiqué así de esta manera, pero justo hoy va a haber por lo menos 4 anuncios en el cual dice que la iglesia necesita un líder de varones, necesita un líder de jóvenes universitarios y profesionales, necesitamos un baterista. Mire, la pobre batería se está ya llenando de moho porque nadie la toca. Necesitamos un tecladista, necesitamos más personas que ayuden en el ministerio de misericordia, en el ministerio de jóvenes, de evangelismo. Todo eso necesita la iglesia. Y en ocasiones yo sí me pongo a pensar, hermano,
¿Quién no va a querer servirle al Señor con sus dones? ¿Quién no le va a querer servir? ¿Quién no le va a querer servir al que nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso? ¿Quién no le quiere servir? ¿Quién es el alma que no tenga esa profunda gratitud por ese Señor para servirle? Aquel que le llama curios, ama. Pero hay muchas almas, y aquí mismo hay muchas almas, que aman las promesas de Dios, pero rechazan las responsabilidades. Y le voy a repetir, aman las promesas de Dios, pero rechazan las responsabilidades. No las quieren. Escuche usted, el grupo Barna, un grupo que realiza investigación sobre temas cristianos, principalmente en Estados Unidos, dice que solo un 24% de las personas sirven voluntariamente en la iglesia. Solo un 24% de las iglesias cristianas sirven voluntariamente. Es decir, que en estas iglesias hay 60 personas probablemente que sirven voluntariamente. Observe la proyección, por favor. Ellos hacen una investigación sobre las edades y dice que la generación Z en Estados Unidos, un dato interesante, 2024, generación Z es de 1997 a 2012. Dice que ellos, el 21% de esta generación está sirviendo semanalmente. Jóvenes, ¿escuchan? Esto está pasando en Estados Unidos. Los millennials, 1981 a 96, 19% sirve semanalmente. La generación X, el 11%. Los baby boomers, 9% sirven semanalmente. Creo que en nuestro contexto cambia un poco. Pero lo que sí creo que es una realidad es que en todas las iglesias cristianas solo el 24% de la iglesia sirve al Señor con sus dones y talentos. Y el resto, hermanos. Y el resto. ¿Cuánto tiempo lleva ya congregándose? ¿Cuánto tiempo? Repito, le pongo de nuevo el versículo 1. Mira, ahí está. El versículo de 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Usted entiende la diferencia entre manipulación y persuasión? ¿Sí entiende? La manipulación es a través de engaño, de mentira. La persuasión es a través de honestidad. Y yo le digo con honestidad, mi querido hermano, yo le persuado en el nombre del Señor. Mire de nuevo ese versículo que está ahí en pantalla, de 1 Pedro. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, dice ahí. ¿Sabe cómo está conjugado ese verbo ministrelo? Tercera persona del verbo del presente continuo. Perdón, es un imperativo, es una orden, es un mandato. O sea, no tiene opción, no es opcional. Ministrelo, úselo. Y si no quiere usarlo, ¿en qué anda? Si no usa un mandato de Dios, ¿en qué anda? En pecado. Está en pecado. Este pecado no quiere justificarse. Si no usa sus dones, está en pecado. Santiago 4, 16, 17 dice: pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas de todos es el mismo. Revisemos. Hay diversidad de carismas, y el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de diaconías, y el Señor Jesucristo es el mismo. Ahora dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios el Padre es el mismo. Y aquí usa una palabra, energema. De ahí viene energía. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que Dios el Padre es el que nos da el poder y la energía para usar esos dones espirituales. Filipenses 2:13, mírenlo en pantalla. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Produce ahí, siempre está produciendo, todos los días. En este momento el Señor está produciendo.
el poder para que nosotros podamos servir. Si ustedes, las personas que antes servían y ahora ya no sirven, quizá nunca fue en el poder de Dios Padre, sino en el suyo. Por eso ya está agotado, cansado. Voy a concluir, pero preste atención. Hay diversidad de dones. ¿Quién da los dones? El Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios. ¿Quién da los ministerios? El Señor Jesucristo. Y hay diversidad de energía, de poder. ¿Quién da el poder para actuar? Dios el Padre. Le pongo un ejemplo para que lo entiendan. El hermano Jorge Luis probablemente tiene el don de evangelismo. Ese don le dio el Santo Espíritu de Dios. El que él sirve en el ministerio OLAM le dio el Señor Jesucristo. Y que las personas se conviertan cuando él les comparte el evangelio, le dio el poder Dios Padre. El hermano Pedro, el hermano Judier, el hermano Pablo probablemente tienen el don de enseñanza que les dio el Santo Espíritu de Dios. Sus ministerios en esta iglesia son los grupos de CDF. ¿Dados por quién? Por el Señor Jesucristo. Y Dios Padre manifiesta su poder cuando ellos enseñan a través de esos grupos. ¿Se entiende? La hermana Katy, la hermana Carlita, la hermana Sonia, la hermana Tania, la hermana Vanessa tienen el don de exhortación. ¿Dado por quién? Por el Espíritu Santo. Ellas usan ese don en los ministerios de consejería. ¿Dados por quién? ¿Quién les da los ministerios? El Señor Jesucristo. Y Dios Padre manifiesta su poder cuando ellas están aconsejando a otras áreas. Diego y Andy tienen el don de pastor maestro que nos dio el Santo Espíritu de Dios. El ministerio de ser pastores de esta iglesia fue dado por el Señor Jesucristo. Y Dios Padre manifiesta su poder cuando nosotros estamos predicando y enseñando y compartiendo. ¿Lo entiende? Ahora yo pregunto, ponga su nombre ahí. Juan, María, Jorge, Andrés, Lucía. ¿Qué don le dio a usted el Espíritu Santo? ¿Tiene una respuesta para esa pregunta? Segunda pregunta, ¿cuál es su ministerio? ¿Cuál es su ministerio que le dio al Señor Jesucristo? Tercera pregunta, ¿está usando el poder que le dio Dios el Padre para usar esos dones? ¿Lo está haciendo? El versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El apóstol Pablo en este versículo 7 es muy enfático. Él dice, a cada uno. ¿Sí escuchó? No dice, dio a unos cuantos destacados de la iglesia. Dice a cada uno de los hermanos de la iglesia, el Espíritu Santo le dio dones espirituales. A cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu. ¿Y sabe qué significa literalmente esa palabra manifestación? Exhibición. Y a usted le puede parecer, bueno, ¿qué está diciendo? Que exhibamos el don. No está diciendo eso. Está diciendo que le dio el don para que lo use públicamente, para que lo use en la iglesia. A cada uno le dio ese don para que lo use, no para su provecho personal. Es para que lo use, para que lo sirva. Robert L. Thomas, en su libro Entendamos los dones espirituales, dice, el dador nunca tuvo la intención de que algún don tuviera propósitos privados, y en la manera que alguien lo use así, abusa de esa habilidad que le ha sido dada. ¿Me entiende? Cada uno de los creyentes tenemos dones espirituales. Ese don debe de ser usado. ¿Para quién? Para provecho, dice el apóstol Pablo. O mejor dicho, para el bien común. Los dones espirituales son para el provecho de la iglesia, para el bien común de todos los hermanos en la iglesia. Mi querido hermano, mi querida hermana, en esta mañana le resumo diciendo que es el Espíritu Santo el que le dio
sus dones y le dio por pura gracia, porque no se lo merecía, ni usted ni yo. Ya tiene el don en su vida, tiene el don espiritual. La pregunta es, ¿ya encontró el ministerio que le dio el Señor Jesús para que sirva? ¿Ya encontró? Y la última pregunta es, ¿y está mostrando el poder de Dios a través de usar estos dones para el bien común de la iglesia, para provecho de la iglesia? ¿Lo está usando? Spurgeon cuenta la siguiente historia, con esto termino. Dice Spurgeon, la gente me decía hace años, usted va a dañar su constitución física porque predica 10 veces a la semana y cosas parecidas. Bien, si lo he hecho, respondía él. Me alegro por ello. Haría lo mismo otra vez si tuviera 50 constituciones físicas. Me alegraría quebrantarlas al servicio del Señor Jesucristo. Ustedes que son jóvenes y fuertes, acometen al maligno y luchen por el Señor mientras puedan. Nunca lamentarán haber hecho todo lo que esté en ustedes por nuestro bendito Dios y Señor. ¿No quiere usar sus dones espirituales? Ya lo meditó. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, bendita Trinidad. Gracias, Señor, porque esta mañana nos has enseñado y nos has mostrado cuáles son tus actividades. Santo Espíritu de Dios, gracias por ese regalo inmerecido, porque en el momento que recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador, en el momento en que tú, Santo Espíritu, convenciste de pecado, a mi vida también me regalaste un don espiritual. En el momento en que mi Salvador fue reconocido como Señor de mi vida y quien pagó en la cruz por mi pecado, tú me diste ese precioso regalo, ese carisma, ese don. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu ministerio fuera de esta tierra continuó. Y ahora dentro de la iglesia me has asignado a mí una labor, una función, un ministerio en el cual tengo que servir. Perdóname, Señor, si no lo hago bien. Perdóname, Señor, si no lo he hecho. Perdóname, Señor, porque de nada me sirve conocer de ti si no lo enseño a otro. Y gracias, Dios Padre, porque la gloria te la llevas tú, porque tú me das el poder para usar ese don, para que esa enseñanza, para que esa manifestación del Espíritu salga con poder. Gracias, Dios Padre, porque tú eres digno de ser glorificado. Y oro, Señor, por esta tu iglesia. Más de 400,000 personas en Cuenca no conocen de ti. La mies es mucha, los obreros son pocos. Ya lo dijo tu palabra. Y las estadísticas año tras año lo comprueban. Pocas personas involucradas en servir. Perdona a tu iglesia, Señor, y levántales, despiértales. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús.